Buenas noches, mi nombre es Leonel Sarmiento y le vengo a hablar en este momento sobre la práctica número 4, que es verificación y transformación de impedancia. Aquí observaremos que en el laboratorio nos piden la verificación de impedancia. Cierre las terminales del balun con una resistencia de 300 ohmios y observe la medida. ¿Y qué sucede? Realizando estas conexiones, como lo muestra la figura, se puede apreciar, cerrando el balón con la resistencia de 300 ohmios, como se ve aquí en la figura, que se puede apreciar que disminuye el voltaje de 159 milivoltios hasta 152,5 milivoltios, trabajando en la frecuencia central. Aquí cierre los terminales del balun con la línea de 300 ohmios cerrada y a su vez con la resistencia de 300 ohmios. Observe la medida que sucede. Sigue disminuyendo el voltaje de 202,8 milivoltios a 164 milivoltios debido a la línea y al acoplado. Disponga el generador de radiofrecuencias para una frecuencia más baja y conéctelo directamente con el balun. El que vamos a utilizar es de 1 a 4. Inserte la terminación de cortocircuito al final de la línea. Acerque el medidor de tensión de corriente a uno de los dos conductores y desacople a lo largo del mismo. ¿Qué observamos? Bueno, cuando el balun se conecta directamente al generador de radiofrecuencia en modo de frecuencias más bajas, insertamos la terminación de cortocircuito, se pasa el medidor de tensión de corriente por uno de sus conductores, el voltaje se mantiene constante en todo el trayecto en el que el medidor se desplaza a lo largo de uno de los conductores de la línea. Si lo repetimos para una línea de 750 ohmios empleando el balun de 1 a 1, una vez cerrado el balun con la terminación de cortocircuito se observa una variación considerable de las tensiones a lo largo de toda esta línea. Para la segunda experiencia nos pide la transformación de las impedancias. Realice las conexiones necesarias para medir una terminación de 300 milivoltios en la salida del generador de radiofrecuencia. Se trató de llevar la salida de radiofrecuencia a 300 milivoltios, pero por un defecto de la máquina no pudimos trabajar con esta medida, sino que tuvimos que trabajar con el voltímetro analógico en un voltaje de 175 milivoltios. Conecte el ZX, el cable de 50 ohmios en el que debe haber colocado el conector BNC hembra-hembra, aproximadamente con 43 centímetros, que corresponde a un aproximado de 3 medidas de longitud de onda para una frecuencia de alrededor de 700 MHz. Este valor toma en cuenta el factor de velocidad en el cable para el cálculo de longitud de onda, que es este que está aquí. Conecte la terminación de 75 ohmios y varíe la frecuencia en torno a los 700 MHz para obtener una lectura mínima en el voltímetro. Esto significa que con dicha frecuencia nos encontramos en condiciones de adaptación, también si la línea y la carga tienen impedancia diferente. Aquí pudimos observar que la disminución del voltaje de 375 milivoltios a 127,6 milivoltios, trabajando con una frecuencia de 701,5 MHz. Ahora se emplea en un tramo de la línea como transformador. Se emplea un tramo de la línea como transformador de impedancia. Para ello conecte el cable de 75 ohmios y 153 centímetros de largo correspondiente a 5,25 longitudes de onda.
se observó una variación de 469,5 MHz con resistencia de 132,3 milivoltios y 469,5 MHz sin resistencia de 146,2 milivoltios. En la práctica número 5 vamos a estudiar lo que es el patrón de radiación. Para ello tuvimos que primeramente hacer la conexión como se muestra aquí en la figura. Realizamos este montaje. Una vez conectados los componentes, predisponga el generador para las frecuencias más bajas y para la máxima potencia en el all-off. Conecte el generador de radiofrecuencia. Se trabajó con un voltaje mínimo de 175 milivoltios con una frecuencia de 459,5 MHz. Acerque el medidor de tensión y corriente y observe las medidas correspondientes para ambos parámetros. En qué parte de los brazos de la antena de la antena espiral se presenta un máximo y mínimo de la corriente. En el caso de la espiral se observa un máximo de tensión, mientras que en los extremos de los brazos de la antena se presentan mínimos. Debemos tener en cuenta lo siguiente, que a un máximo de tensión habrá un mínimo de corriente, a un mínimo de tensión habrá un máximo de corriente, a un mínimo de corriente habrá un máximo de tensión y a un máximo de corriente habrá un mínimo de tensión. En medio de los brazos de la antena y aquí al extremo de uno de los brazos de la antena. Realice de nuevo el paso anterior, tomando en consideración para esta oportunidad una distancia relativa entre usted y el montaje. Hay que ver qué observamos y qué relación guarda con las medidas de corriente. Al alejar el medidor de tensión de corriente a una distancia de 40 centímetros aproximadamente, se mantiene un constante campo mínimo. Se observa que con el aumento de la distancia la corriente va disminuyendo, y es decir, a mayor distancia es menor el alcance de la radiación. Ahí se va perdiendo la señal, pues en lo que uno se va alejando de la antena. Ahora disponga el generador para trabajar en las frecuencias más altas y repita todos los pasos anteriores. A corta distancia podemos observar que el voltaje en el centro de las antenas es máximo, mientras que la corriente es mínima. A medida que se acerca a la mitad de los brazos se consigue el máximo valor de 3 LED y disminuye de 3 LED aquí en el equipo. Y disminuye a medida que se acerca el medidor a las puntas, pero sin llegar al mínimo valor. En el centro del campo es mínimo, pero cuando se mueve el equipo, el medidor a los extremos va aumentando la intensidad. A larga distancia el voltaje va disminuyendo a medida que nos vamos alejando de la antena, como observamos aquí. Ahora vamos a utilizar el medidor de campo, a través del cual vamos a observar el patrón generado por dicha antena. Note sus observaciones. Corresponde el patrón obtenido en la investigación a este tipo de antena. Se observa un lóbulo frontal que aproximadamente nulo, pues. El lóbulo posterior y los laterales de aproximadamente 30 centímetros. Es decir, una frecuencia baja obtenemos una frecuencia baja obtenemos un mayor campo. Aquí lo vemos en la medida del mínimo de la distancia de 45 centímetros y la medida del lóbulo lateral de la distancia. Se muestra aquí dibujando el patrón. Aquí está la antena y aquí los espirales de la onda. A través del medidor de campo logramos obtener este patrón. No es exactamente como el patrón de radiación de esta antena, pero debemos tener en cuenta los factores externos que afectan dicha frecuencia, como tener cerca
de la antena a nuestros teléfonos celulares, entre muchos otros factores que afectan en esta antena.